Buenos días, amada Iglesia, Ciudad de Dios. Bienvenidos a este culto de adoración. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Versículo del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo, y te pedimos que cumplas el propósito por el cual has enviado tu palabra para afianzar en la fe y los corazones de esta iglesia, Señor, y para traer a vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Te pedimos que hoy tu palabra sea expuesta con claridad y que nuestros corazones la reciban y la abracen, Señor, con toda sinceridad, para caminar, Señor, en tus leyes, expresando así nuestro amor a ti, obedeciendo tu palabra. En ti quedamos, Señor. Amén. Un venerable anciano, ministro, predicó un sermón sobre el asunto del castigo eterno. Al siguiente día, varios jóvenes convinieron en que uno de ellos iría hasta su casa y procuraría arrastrarlo a una disputa con el propósito de burlarse de él y de lo que había enseñado. El joven fue a la casa en el cual se le introdujo al estudio del ministro e iniciando la conversación dijo: creo que hay una pequeña discrepancia entre usted y yo, y pensé en visitarlo para procurar arreglarla. ¿Cuál es la discrepancia?, dijo el ministro. Pues que usted dijo que en su sermón que los malos irían al castigo eterno, y yo no creo que eso sea así. Así que el ministro le responde: oh, si eso es todo, no hay disentimiento entre usted y yo, dijo el ministro. Si lee Mateo 25, del 46 al 48, encontrará que tal disentimiento entre usted no es conmigo, sino con el Señor Jesucristo, y le aconsejo que lo arregle en el acto. Tal situación parecida estaba viviendo la iglesia en Éfeso, ya que habían hombres allí que querían desviar y apartar a los creyentes de su amor a Dios, expresado en la obediencia a su palabra, y querían alejarlos también de una fe sincera. Pablo entonces les recuerda, por medio de esta carta a 1 Timoteo, lo que ya sabían acerca de los primeros rudimentos de la fe cristiana. Y lo hace porque para él no es molesto escribir las mismas cosas y es motivo de seguridad para la iglesia, porque así pueden examinar su fe y afianzarse en lo que dice la Biblia. Es por esto que Pablo tiene un diálogo con la iglesia. Este diálogo es sobre la ley y su uso. El diálogo que va a tener Pablo aquí en estos versículos que acabamos de leer, del versículo 8 al 11, es un diálogo que Pablo tiene con la iglesia. Y este diálogo es sobre la ley y su uso. Pero no es cualquier diálogo. Es un diálogo para afirmar a los creyentes en la verdad, asegurarlos en la verdad, asegurarlos en el amor a Dios expresado en la obediencia a sus mandamientos. Y lo segundo es exponer a los maestros que no entienden ni comprenden la ley ni su uso. Es por esto que el título de nuestro sermón, yo le he puesto un diálogo con la iglesia sobre la ley. Un diálogo con la iglesia sobre la ley. Y para que haya un diálogo, debe haber un emisor y un receptor. Es decir, alguien que habla, transmite un mensaje y otro que lo recibe. Pero también un diálogo debe tener un desarrollo de un tema, debe tener un tema, un desarrollo de un tema y debe haber un cierre del tema. En este diálogo, Pablo habla
y los receptores son la iglesia, y dentro de la iglesia habían falsos maestros. Y el tema, el desarrollo y el cierre será nuestro bosquejo, que está dividido en tres partes. Nuestro bosquejo está dividido en estas tres partes, mostrado en este diario. El primero es: la ley es buena en su uso correcto. El versículo 8 nos lo dice. Nuestra primera parte que estudiaremos es: la ley es buena en su uso correcto. Versículo 8. Y este va a ser el tema del diálogo que Pablo después va a desarrollar. Así que nuestro segundo punto es: ¿cuál es el uso de la ley? Es la pregunta que nace: ¿cuál es el uso de la ley? Eso lo vemos en los versículos 9 y 10. Y este va a ser el desarrollo de nuestro tema. Y el tercer punto es: ¿según quién, Pablo? ¿Según quién? Versículo 11. ¿Según quién? Este va a ser el cierre de nuestro tema. Y vamos a tener un cuarto punto, que son las conclusiones y aplicaciones. Así que vayamos a nuestro primer punto de este diálogo. La ley es buena en su uso correcto. Y eso lo encontramos en el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pablo aquí se refiere a la iglesia de Éfeso. Cuando dice pero sabemos, se está refiriendo a la iglesia de Éfeso, a los creyentes, a quienes habían sido instruidos en las Escrituras por aquellos líderes como Aquila y Priscila, y luego que habían sido instruidos por Pablo. Pablo lo que va a hacer es que le va a recordar a la iglesia nuevamente lo que habían aprendido en comparación con aquellos hombres que querían volverse doctores de la ley, pero que no entendían la ley y lo que hablaban ni siquiera podían entender. Así que por eso Pablo dice pero nosotros sí sabemos, sí entendemos acerca de la ley y su uso. De esta manera, al recordarles Pablo a la iglesia lo que entendían, los iría a afirmar en la fe para que no fuesen presa fácil de la duda al momento de cumplir el mandato que Pablo envió a la iglesia en Éfeso, de detener a los falsos maestros y no prestar atención a tales hombres que enseñan diferente doctrina. Así que la iglesia no debía olvidarse de la instrucción recibida acerca de la palabra, porque si la olvidan, dejaría que la duda se apoderara de sus corazones y dañara su fe sincera. Si esto sucedía, si la duda y la incredulidad se apoderaría del corazón del pueblo de Éfeso, entonces sería el principio de la decadencia espiritual para esta iglesia. Pues la decadencia espiritual de todo creyente inicia cuando deja entrar a su corazón la duda y la incredulidad, cuando duda de la palabra de Dios, de lo que está escrito, cuando duda del Dios único y sabio, cuando duda del Dios poderoso y soberano. Entonces allí comienza la decadencia espiritual del creyente. Y si nosotros hemos conocido la sana doctrina, ¿por qué seguimos prestando atención a las enseñanzas de hombres que sabemos no enseñan conforme a las Escrituras? ¿Por qué les prestamos atención? ¿Por qué usted sigue abriendo esos videos y esos audios de aquellos hombres que usted sabe que no enseñan conforme a las Escrituras? ¿Acaso quieres dejar entrar a tu corazón la duda y la incredulidad? ¿Por qué dudas de la doctrina bíblica? Bueno, esto es la falta de recordarnos a nosotros mismos lo que hemos aprendido. Esto hace que nosotros no formemos convicciones fuertes y no maduremos en la fe. En otra ocasión, Pablo, hablando a los hebreos, lo dice de la siguiente manera: Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Estos rudimentos son las verdades básicas, más sencillas de la fe bíblica, por la cual no debemos dudar, por la cual no debemos ponerlas en duda, sino que con base en ellas debemos avanzar y madurar. Ahora usted se podrá estar preguntando: bueno, hermano, ¿cuáles son aquellas verdades básicas de la fe bíblica?
Bueno, yo le invito a usted a que estudie la confesión de fe en la escuela dominical que estamos teniendo con el pastor Sergio los días domingos, el día del Señor a las 9 de la mañana. Esta confesión de fe resume las verdades bíblicas, lo cual lo ayudará a usted a madurar en la fe, a evitar dudar de lo que la Escritura dice. Así que Pablo va a iniciar este diálogo con la iglesia recordándoles lo que ya saben y entienden para que se afirmen en la fe y avancen en la madurez. Y así no presten atención a las falsas enseñanzas. Aquello que ya conoce la iglesia de Éfeso es sobre la doctrina de la ley y su uso. Este es un tema de la fe bíblica, este es un tema básico de la fe bíblica, la ley y su uso. Así que Pablo dice en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La iglesia ya sabía esto, sabían bien que la ley es buena al usarse correctamente. Esta doctrina bíblica es crucial, ya que la mayor fuente de herejías que ha nacido es por no entender bíblicamente que la ley es buena en su uso correcto. De lo contrario, si no entendemos que la ley es buena en su uso correcto, entonces seremos gravemente perjudicados en nuestra fe y que nuestra salud espiritual será gravemente perjudicada. Por eso, aunque Pablo pueda ser repetitivo en sus cartas, a él no le es molesto serlo, ya que sabe muy bien que la falta de convicción en la fe y las dudas son armas que usa el enemigo para desviar y apartar a muchos. Así que había hombres que usaban la ley, pero la usaban mal. La ley no se volvía mala por el uso indebido que algunos hombres hacían de ella. Era el mal uso de ella lo que hacía que fuera perjudicial para la fe cristiana. Pues claramente se nos dice que la ley es buena. Claramente la Biblia nos expone eso. Vaya conmigo, acompáñeme a Romanos 7, del 12 al 13. Romanos 7, del 12 al 13. Romanos 7, del 12 al 13 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandato es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo enseña entonces que la ley es santa, es justa y es buena. ¿Y es buena por qué? Porque revela lo que está mal. La ley nos ayuda y ayuda a los hombres a que sepamos qué es pecado. Pero Pablo pregunta de manera retórica, luego lo que es bueno, es decir, la ley, vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, ya que lo bueno revela lo que es malo. Solo sabremos que una línea es torcida si existe una línea recta. La ley es la línea recta que nos hace ver que hay una línea torcida. La ley no produce en nosotros la muerte. Eso hay que tenerlo claro. La ley no produce en nosotros la muerte. Ahí Pablo lo dice. Es el pecado que mora en nosotros que produce la muerte espiritual. La ley simplemente pronuncia la justa sentencia que merecemos como pecadores. Y esa sentencia es la muerte eterna. De hecho, antes que la ley pudiese pronunciar cuál es la sentencia, nosotros ya estamos sentenciados a muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. De nuevo, una vez más, esto es crucial para nuestra fe cristiana, para nuestra fe bíblica. Una vez más, la ley solo se usa para sentenciar y muestra nuestra condición. Los hombres pueden pasar toda la vida ignorando la ley, pero eso no los exime de su condena. Un hombre puede ser toda la vida un ladrón, mentiroso, estafador, mujeriego, idólatra, mal hijo, y nunca ser atrapado por la ley.
pero su sentencia es segura. Así que cuando Pablo habla de que la ley es buena, es porque ella revela el pecado de todos los hombres. Eso se refiere con buena. Es buena porque revela lo que está mal en mí. Una línea recta muestra que hay una línea torcida. Por eso es santa, justa y buena. Esta enseñanza es parte de los rudimentos de la fe cristiana básica. Y Pablo de nuevo toca este tema a la iglesia de Éfeso, porque había algunos hombres que se creen doctores de la ley, que imponen a los creyentes una herejía legalista. Estos hombres querían poner una herejía legalista sobre la iglesia, diciendo que la ley ofrece salvación si uno cumple con sus mandatos. Este es el tema central del diálogo de Pablo. El tema central del diálogo de Pablo es: la ley es buena en su uso correcto. Y entonces Pablo quiere hablarle a la iglesia para que recuerden que la ley sí es buena porque es santa, justa, pero en su uso correcto. Si no se usa correctamente, va a ser perjudicial, iglesia, para ustedes. Les va a hacer mal a ustedes. Los va a desviar, los va a apartar. Si ustedes se dejan arrastrar pensando que si yo cumplo la ley, si cumplimos la ley, entonces nos salvamos, eso nos va a desviar. Entonces la iglesia pregunta a Éfeso. La iglesia de Éfeso pregunta a Pablo: Pablo, ¿cuál es el uso correcto de la ley? Y ese es nuestro segundo punto. ¿Cuál es el uso correcto de la ley? Pablo le responde: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. En otras palabras, Pablo está diciendo: conociendo que la ley es buena, porque ésta revela nuestro pecado, entonces la ley no es para aquel que la cumple. La ley no es para aquel que la cumple. Su aplicación, su uso, no es para aquel que vive conforme a la ley. Su uso no es para aquel que es obediente a la ley, sino que es para aquel que vive en contra, en desobediencia de la ley. Para este que vive en inconformidad con la ley, es aplicada la ley. Y estos que viven en inconformidad con ella, ¿quiénes son? Pues Pablo los nombra: transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, esto es decir, homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para estos es que se aplica la ley y su uso de la ley, para los que la transgreden. Así que el uso correcto de la ley es para todo aquel que vive en inconformidad, en desobediencia. Y en tal lista caemos todos. Ni siquiera el mismo Pablo se salva. Ni siquiera al mismo Pablo aún ha desobedecido la ley. Así que la aplicación de la ley no es para aquel que vive obedeciendo la ley, sino que entonces es para el que la desobedece. Pero la pregunta que surge entonces es: ¿quién ha vivido obedeciendo la ley? ¿Quién ha obedecido la ley? Pues nadie. Y la ley no es flexible para revelar el pecado. La ley no es flexible, ella simplemente está puesta allí para revelar el pecado y la condición de los hombres. Ella no entra en una conversación, en un diálogo como Pablo está teniendo con la iglesia, no. La ley simplemente muestra quién es el pecado y es el desobediente. Allí el hombre no puede preguntar frente a la ley y decir: es que es la primera vez que yo miento, robo y tengo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es la primera vez. Es la primera vez que yo veo pornografía. Es la primera vez que desobedezco a mis padres. Por favor, ley, excúseme. No. La ley simplemente no te excusa, no te exime, te muestra que eres un mentiroso, un ladrón, un fornicario, un desobediente, y tu sentencia justa por tus pecados es la muerte, ni más ni menos. Entonces, Pablo, ¿la ley es usada contra mí? Sí, la ley es usada contra todo hombre. Ella fue añadida a causa de las transgresiones de los hombres.
La ley no puede usarse para nada más que para revelar el pecado de los hombres. Las reglas mismas de la ley son que ellas son aplicadas para el injusto, para el desobediente, para el mentiroso, para el idólatra, para el fornicario. La ley no sirve para salvarnos. Ella no puede usarse para excusar nuestro pecado y poder llevarnos al cielo. Y por más que yo sea obediente a la ley, si yo quebranto un solo mandamiento de la ley, ella me hace culpable de todos, de que haber quebrantado todos los mandamientos. Así de dura es la ley. Así que el uso correcto de la ley es que la ley debe ser usada y aplicada para todo aquel que la transgrede. No tiene más uso que el revelar lo torcido del hombre al compararse con su rectitud. Y su propósito es la sentencia sobre nuestra condición pecadora. No es más su uso. Ella exige obediencia total sin excusa alguna, pero no da fuerza para obedecer. La ley revela poder, justicia y santidad de ira, pero no revela misericordia para el pecador. Entender esto, Iglesia, nos va a librar de las herejías que aún surgen en la iglesia producto de no comprender y recordar cuál es el uso de la ley. Los falsos maestros se desviaron de este uso de la ley para enseñar que la salvación de los hombres es por nuestros propios esfuerzos, por nuestra propia obediencia a la ley. Estos hombres estaban enseñando que los gentiles debían circuncidarse. Ellos más o menos le decían, si ustedes quieren ser salvos, entonces deben guardar la ley. Si ustedes quieren pertenecer al pueblo de Dios, entonces deben guardar ciertas ceremonias. Así que Pablo dice, no, este no es el uso correcto de la ley. El uso correcto de la ley no es para salvarnos. El uso correcto de la ley es para el injusto, para el que la transgrede, para revelar el pecado del hombre. Es por esto que Pablo tiene este diálogo con la iglesia. La iglesia ya sabía cuál era el uso de la ley, pero él debía de nuevo recordárselo. Pero vinieron otros hombres y enseñaron que para ser salvos había que guardar la ley, y jamás la ley se presenta a sí misma como un camino de salvación. Jamás la ley dice que guardar sus mandamientos nos salvará de ir al infierno. Ella simplemente, vuelvo e insisto, ella revela lo torcido del hombre y abre o aviva la necesidad de un Salvador. Entonces los falsos maestros, en este diálogo que Pablo está teniendo con la iglesia, y entró allí esos falsos maestros están furiosos, pelando sus dientes, aquellos que se creen doctores de la ley, están furiosos por lo que Pablo acaba de decir, y botan espuma y dicen, bueno Pablo, ¿según quién tú dices esto? ¿Según quién tú dices que la ley no sirve para salvarnos? Entonces Pablo responde en el versículo 11, según el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que a mí me ha sido encomendado, según el glorioso evangelio de nuestro Dios bendito. Y ese es nuestro tercer punto, según quién. Muchos querían desacreditar a Pablo, diciendo que él no era apóstol de Jesucristo. Y por eso vemos continuamente a Pablo presentando al inicio de sus cartas que él es apóstol por autoridad de Cristo. Pero aquí Pablo particularmente muestra la autoridad del Evangelio. Aquí Pablo no se pone como autoridad, sino que muestra la autoridad del Evangelio. Esto que acaba de enseñar Pablo acerca del uso de la ley no es por interpretación privada o subjetiva, no. Dice la Escritura que claramente que ninguna profecía es de interpretación privada como si fuese de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron por el Espíritu de Dios. Pero como muchos no reconocían la autoridad de Pablo, entonces Pablo no se antepone como si estuviera diciendo, es que esto que yo estoy enseñando acerca de la ley y su uso correcto es por inspiración del Espíritu Santo, esto me ha sido revelado a mí. No, Pablo no se antepone, sino que dice y pone
el Evangelio como autoridad del Dios bendito. Aquí la palabra glorioso no es usada como una expresión de alabanza, sino de supremacía, es decir, de superioridad, mostrando que el Evangelio es superior que la ley de Moisés. Declara que la ley debe usarse solo con fines de mostrar el pecado del hombre y no con fines de salvar. Esto ya lo habían escuchado la iglesia de Éfeso. Esta enseñanza de Pablo acerca de que la ley debe usarse solo para mostrar el pecado del hombre y no como medio de salvación, y que solo el Evangelio es el medio de salvación por el cual los hombres pueden acercarse a Dios, ya lo habían escuchado. Ya habían escuchado este rudimento, esta enseñanza básica de la fe cristiana. Acompáñenme a segunda de Corintios 3:7. Segunda de Corintios 3:7. Y si el ministerio de la muerte, grabado con letra en piedras, fue con gloria, este ministerio aquí es la ley, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de sus rostros, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu Santo? Porque si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aun lo que fue glorioso, es decir, la ley, no es glorioso en este respecto, en comparación con una gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El ministerio de la ley, como nos lo muestra aquí 2 Corintios 3:7, el ministerio de la ley es la muerte y la condenación. Y la ley no podía producir vida, la ley no puede producir vida. Su autoridad, su poder simplemente está restringido exclusivamente para sentenciar a los hombres a la muerte por causa de sus pecados, ya que los hombres no pueden satisfacer las justas demandas de la ley por sus propios esfuerzos, entonces la ley los sentencia a muerte y esa es su gloria. Pero sí, esta ley es gloriosa, Pablo lo reconoce, esta ley es gloriosa. ¿Por qué? Porque refleja la naturaleza de Dios, refleja su voluntad y carácter. Pero también Pablo allí nos dice que los israelitas no podían mirar el rostro de Moisés. Y esto aquí es muy curioso, porque el no poder mirar la ley de Moisés como si tuviese un velo, esto es señal del Mesías que iba a venir, reflejando así la gloria del Padre, pero que la ley iba a desaparecer ante la gloria del Evangelio, ante la gloria del ministerio de justificación, ante la gloria del nuevo pacto. Pues si la autoridad de la ley era la muerte, el Evangelio, el nuevo pacto, su ministerio, consistía en justificar y dar vida, sería mucho más glorioso. Así que, viniendo Cristo, trayendo el ministerio del nuevo pacto, mucho más glorioso, poniéndose como intermediario entre Dios y los hombres, trajo vida en abundancia para todo aquel que se arrepiente y cree en su muerte y resurrección, siendo mucho más glorioso la muerte de Cristo por los pecadores que la muerte de los cabritos en el antiguo pacto, que no podían hacer perfecta la conciencia de los hombres. Pablo aquí les da una tremenda cachetada a estos hombres herejes que están dentro de la iglesia en Éfeso, porque él dice, no es por mi autoridad, es por la autoridad del glorioso evangelio del Dios bendito. Estos herejes querían arrastrar a la culpa y a la condenación a la iglesia, cuando ya había una autoridad mucho mayor y mejor que la ley, el glorioso evangelio del Dios bendito. Así que Dios se plació y se gozó en dar este glorioso evangelio para que el hombre ya no viviera bajo la condenación de la ley por causa de sus pecados, sino que ahora viva por la autoridad de Cristo, que lo levanta de entre los muertos y así permanezca vivo por la eternidad. Y este es el evangelio que le ha sido encomendado a Pablo, el glorioso evangelio del Dios bendito, que se gozó en dar a su Hijo Jesucristo
en favor de los pecadores. Este es un gran cierre acerca del uso de la ley y que esto es según la autoridad del Evangelio. Concluimos pues que ¿en qué en qué gloria te encuentras? ¿En la gloria de la ley que te condena a muerte por causa de tus pecados? ¿O en la gloria del Evangelio que trae vida a todo aquel que cree en Jesucristo para el perdón de sus pecados? Si tú sigues creyendo que tus obras te salvarán, la ley te dice que estas mismas te condenarán, pues ella misma declara, la ley misma declara, que no hay un solo hombre justo que pueda cumplir la ley de Dios y satisfacer sus demandas de justicia. Mas si crees en la gloria del Evangelio, esta te dice que si hubo un hombre capaz de cumplir perfectamente la ley de Dios y satisfacer sus demandas, y que a pesar de haberlas cumplido, recibió la muerte, siendo él inocente, recibe lo que nosotros culpables merecemos. Pero dice que bendito Dios, gozoso nuestro Señor, que entregó la vida de su Hijo para que por su muerte nosotros vivamos. Si piensas que de ti depende tu salvación, mira la ley, mírala. Y esta te dice culpable, porque solo la salvación es de Jehová. Si tú piensas que 99% la salvación es de Dios y que el 1% es tuya, la ley te dice muere, porque nadie debe inclinarse ante ninguna obra humana. Pero si crees en el Evangelio, este te dice, yo he venido para ti, para cumplir la ley por ti. Tú que no eres capaz, yo soy capaz, pues soy Dios hecho hombre. Daré mi vida por ti ante la ley para que tú seas justificado ante ella. Oh, mis hermanos, qué gran verdad tenemos ante nosotros y qué tan fácil es dejarnos arrastrar por el engaño y la mentira de creer que somos salvos por nuestras obras. Qué fácil es. Y por eso Pablo entra en un diálogo con la iglesia, el cual hemos visto que su tema es que la ley es buena en su uso correcto y que ese uso correcto es para aquel que no cumple la ley. Y para aquel que no cumple la ley, entonces la ley lo sentencia a muerte y le da su justa sentencia. Pero Pablo termina diciendo que esto es conforme al Evangelio, que este uso de la ley es conforme al Evangelio, que el Evangelio no excluye la ley, que antes la involucra para mostrar que necesitas de un Salvador, que no puedes seguir viviendo por tus obras y creyendo que tus valores y tu buena moral te sostendrán y te justificarán delante de la ley. Así que miremos nuestras aplicaciones. Estas aplicaciones van dirigidas para los cristianos. Iglesia, hemos aprendido y Pablo nos ha enseñado hoy a través de estos 4 versículos que el uso de la ley es exclusivamente para revelar el pecado y que la ley no puede salvar por más que la obedezcamos. Por más que hagamos buenas obras, éstas no nos pueden salvar. Así que nuestra primera aplicación es pensar cuál es el pecado que como creyentes debemos evitar o cuál es el pecado que como creyentes debemos confesar. Bueno, dudar que Cristo es el único camino de salvación y creer que mis obras me pueden llevar al cielo ha sido nuestro pecado o ha sido el pecado que debemos evitar o confesar. ¿Y cómo evitamos ese pecado? Pues lo que Pablo hizo, recordando los rudimentos, así como lo dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Estos son rudimentos, esto es básico, pero que no nos podemos olvidar ni dejarnos desviar. La mayor fuente de engaño que ha surgido es no entender la ley según conforme el Evangelio. Así que este es el pecado que debemos confesar y evitar, creer que somos salvos por nuestras obras. Lo segundo que aprendemos acerca es de Dios. Aprendemos
que la gracia de Dios se ha manifestado al entregar a su Hijo para que llevara sobre sí la condena que nosotros los pecadores merecemos. Y que esto lo hizo con gran gozo. Por eso dice Dios bendito, lo hizo con gran gozo. Porque sabía que por la muerte de Cristo muchos serían justificados ante la ley. Esto es lo que aprendemos de nuestro gozoso Señor, que entregó a su Hijo Jesucristo para que muchos fueran justificados. Lo tercero que aprendemos, cristianos creyentes, Iglesia de Dios, es que hay mandamientos que debemos obedecer. Sí, debemos obedecer la ley, sí debemos obedecerla. Porque la ley y la obediencia a la ley muestra nuestro amor por Dios. Pero lo que debemos recordar es que nuestra obediencia a Dios no nos justifica delante de Él. Se supone que como criaturas suyas, y ahora como sus hijos más bien, se supone que debemos obedecerle. Es lo natural, que una respuesta que debe tener un hijo hacia un padre es su obediencia. Así que nuestra obediencia a la ley no nos justifica delante de Él. Mas el Evangelio, una gloria mucho mayor y mejor, demanda de nosotros los creyentes que confiemos únicamente en la justicia de Cristo para nuestro perdón de pecados. Así que Cristo a su iglesia los redimió de la maldición de la ley al quitarles esa maldición que era la muerte y la condena. Ese era el ministerio de la ley, pero Cristo la quitó. Y que ahora por Cristo nosotros tenemos el poder para cumplir la ley de Dios, expresando así nuestro amor por Él. Aunque como cristianos no nos hallemos sometidos bajo el poder condenatorio de la ley, sí que nos encontramos bajo su autoridad, porque el mismo Evangelio lo demanda de todo hijo de Dios, que el que me ama guardará mi palabra. Así que sí, hay un mandato en estos versículos que debemos obedecer, y es guardar la ley de Dios como creyentes, porque eso expresa el amor a nuestro Dios, y eso revela de que hemos sido cambiados, porque antes bajo la condena de la ley no podíamos obedecer, éramos contrarios a la ley, éramos contrarios a Dios. Lo cuarto que aprendemos aquí es que hay un motivo de alabanza en nuestros pasajes, y claro que sí hay un motivo de alabanza. Hay que alabar a Dios por su Evangelio, porque proveyó para nosotros un mejor y único Cordero Pascual que quita el pecado del mundo y que limpia nuestra conciencia de culpa condenatoria. Donde la ley ponía un gran peso, Cristo puso una gran paz. Donde la ley ponía un gran peso, Cristo puso una gran paz. Así que, hermanos, qué libertad tenemos en Cristo para ahora obedecer su ley. Y ahora para las aplicaciones para aquellos que están sin Cristo. ¿Hay alguna advertencia para ti en estos pasajes? Sí que la hay. Hay una lista que advierte en su uso de la ley, te dice que tú eres en contra de Dios y estás en contra de la ley. Y aunque Pablo tuvo este diálogo con la iglesia de Éfeso, dentro de esta iglesia estaban incrédulos y falsos maestros. Así que te voy a responder conforme a lo que como Pablo lo haría, según el glorioso Evangelio de Dios. Si te arrepientes hoy de confiar en tus valores y moralidad, porque has estado viviendo confiando en tu moralidad, creyendo que esto te hace una buena persona delante de Dios, y reconoces a Cristo como el único hombre perfecto que cumplió la ley y aún así fue a la cruz a pagar la condena de la ley que tú mereces, entonces hoy el Evangelio te dice, eres libre de la condenación de la ley, entra en el reposo de tu Señor. Pero si tú sigues confiando en tus buenas obras, en tu buen carácter y tu buen comportamiento, entonces el mismo glorioso Evangelio te declara esclavo de la ley, pues desprecias la obra de Dios que hizo en Cristo para buscar tu propia gloria en tus obras. Y en aquel día tus obras, al lado de las obras de Cristo, serán nada. Tu moral al lado de Cristo es nada.
y te hallarás ante la ley desnudo, y ésta será usada y aplicada para ti con todo su rigor, levantando el martillo y te declarará tu sentencia. Atadle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Yo no quiero esto para ti. Deseo tu bien. Deseo que pudieras mirar a la ley y ver que eres tan pecador que necesitas un Salvador. Si yo pudiera darte mis ojos para que vieras tu pecado, te las daría, pero aún dándotelos, arrancándomelos para que los veas, para que veas tu maldad, no podrías verla, porque lo que tú necesitas es un corazón regenerado por el Espíritu Santo para poder ver y decir: Cristo, sé mi Salvador, quita de mí la condena de la ley. Señor, gracias por tu palabra. Tu bendita palabra nos ha enseñado que el uso de la ley, que la ley es buena si se usa correctamente, que la ley expone mi vida torcida, que me muestra cuán pecador soy, pero que hoy los creyentes nos gloriamos en la autoridad del Evangelio que Cristo hizo en favor de nosotros, levantándonos de los muertos con su poder a resucitar Él de entre los muertos. Gracias, porque como creyentes y como hijos tuyos ahora tenemos esa esperanza de que un día te veremos cara a cara y que ya la ley no nos condena, porque ya tenemos un abogado ante el Padre que nos ha justificado, nos ha limpiado nuestros pecados por su sangre y que ahora podemos entrar al trono de gloria y de gracia para pedir ayuda, para obedecer tu ley y expresar así nuestro amor a ti. Por favor, trae el arrepentimiento a aquellos que hoy han escuchado este diálogo que Pablo ha tenido, pero que sobre todo tu Espíritu Santo ha hablado a nuestros corazones. Te quedamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, espero que sigan siendo edificados este resto del día del Señor. Que compartan con sus familias este mensaje ha sido claro. Aquí se ha expresado muy bien qué es el Evangelio, se ha expresado el uso de la ley correctamente y ha mostrado que solo el Evangelio es el camino de salvación para los hombres. Dios les bendiga. Por favor, manténganse unidos en la palabra de Dios y no dejen ser engañados, no se dejen ser engañados